es algo bastante favorable para nuestro país, para nuestra economía, puesto que es como decir, a ver, la libra de cobre estaba a 2,85 dólares la libra, y en la actualidad está a 3,26, entonces, ¿cierto? Hay un diferencial de precio que no es menor. Sin embargo, como el cobre está siendo cotizado, ¿cierto? Y comercializado en dólares, al momento de llevar el dólar a peso chileno, ahí es donde se produce, ¿cierto?, el cambio. ¿Y por qué se produce este cambio? Porque estamos en un país en donde el sistema de tipo de cambio que se ha escogido, que se ha implantado, ¿cierto?, durante los últimos años, es un sistema de tipo de cambio flexible. Este sistema de tipo de cambio flexible, ¿cierto?, obedece a que la determinación del tipo de cambio, ya en este caso siempre lo hablamos de una manera más práctica, como un precio del dólar, eh, está determinado únicamente por las condiciones del mercado, es decir, por la interacción entre oferta y demanda. ¿Y esto qué implica? Que cuando hay menos dólares, el dólar es más escaso, por ende su precio sube. ¿Ya? Estamos hablando de una apreciación del tipo de cambio, o desde el otro punto de vista de una depreciación del peso chileno. ¿Ya? Ahora, cuando se produce un aumento de la cantidad de dólares en el mercado, ahí hablamos, ¿cierto?, de una depreciación del tipo de cambio o de una apreciación del peso chileno, ¿ya? Es decir, el dólar es más barato. Particularmente llama la atención, ¿por qué hablamos de cobre? Porque el cobre, a lo largo de los años, de los últimos años, el análisis económico en Chile ha mostrado, ¿cierto?, que hay una relación, ¿ya?, que se genera entre estos dos, entre el bien, ¿cierto?, el cobre, y entre la divisa que es el dólar. De manera tal que se ha logrado determinar una especie de relación que es inversa, ¿ya?, que es contraria, es decir, que cuando aumenta el precio, ¿ya?, del cobre, disminuye el tipo de cambio, disminuye el precio del dólar, y viceversa, o sea, cuando disminuye el precio del dólar, perdón, el precio del cobre, aumenta, ¿cierto?, este tipo de cambio. Vamos a esperar que Diógenes también tome contacto para que podamos tomar, ¿cierto?, de cero la explicación. Desde ya les comento, ¿cierto?, que estamos grabando la clase para que pierdan cuidado en ese sentido, va a quedar la evidencia para que puedan revisar también el video posteriormente, ¿ya? Entonces, venimos hablando, ¿cierto?, de lo que ocurre con el cobre y lo que ocurre con el dólar, ¿cierto? Tanto porque es un fenómeno recurrente de análisis macroeconómico, así como porque es uno de los acontecimientos que ha estado marcando la agenda económica en la última semana, por lo menos, ¿ya?, en donde la noticia apareció, me parece, el día lunes, ¿ya?, este lunes que pasó, en donde se indicaba, ¿cierto?, que el precio del dólares por libra, ¿ya?, de cobre había aumentado, ¿ya?, estaba aumentando a una tasa importante, lo cual se veía, ¿cierto?, como un escenario favorable para la economía chilena, puesto que el cobre, ¿cierto?, es un bien, es uno de los bienes exportados que tiene mayor trascendencia y mayor relevancia para nuestra economía, ¿ya?, para nuestro ingreso como país. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que, claro, es interesante que el dólar repunte en el precio, lo cual puede traducirse en mayor ingreso de dólares, pero recordemos que estamos en Chile, y en Chile probablemente haya por ahí alguna tienda o algún lugar en donde te acepten dólares, pero la mayoría, ¿cierto?, del comercio donde adquirimos bienes y servicios trabajan con el peso chileno. Entonces esto nos lleva a trabajar con un tipo de cambio, o sea, tenemos una moneda oficial en Chile que es el peso, por ende los dólares que podamos recibir como país debemos ser capaces también de traducirlos a pesos chilenos, ¿ya?, porque eso finalmente es lo que nos permite acceder a bienes y servicios, ¿ya? ¿Cuál es la característica de todo esto? ¿Cuál es el hecho también que hace que sea necesario analizarlo? El tema de que durante los últimos años se ha detectado, ¿cierto?, una relación inversa, de alguna manera, entre el precio que alcanza el cobre y el precio que alcanza el dólar, ¿ya? Entonces, de aquí se habla de esta relación, de que cuando el precio del cobre sube,
el dólar baja. Cuando el precio del cobre baja, el dólar sube, ¿ya? Entonces, vamos a entender un poquito, en primer lugar, por qué se produce esta relación, cómo se desencadena. Vamos a tratar de llevarla también a un análisis de tipo de cambio flexible, como es el caso chileno, y vamos a ver si alcanzamos también a hacer el análisis del tipo de cambio fijo, que sería en un caso, ¿cierto?, que estuviéramos en un país con ese sistema de tipo de cambio. Entonces partimos desde el escenario actual, en donde la información, ¿cierto?, es que el precio del cobre ha aumentado. ¿Qué implica esto? Que efectivamente, ¿cierto?, va a aumentar el ingreso a nuestro país porque, por decirles algo, ya no se va a vender cada libra a 2.85, sino que ahora se va a vender, perdón, o se va a exportar a 3.26 dólares. O sea, estamos hablando de que vamos a recibir más ingresos. Ahora, el ingreso va a estar dado en dólares. ¿Eso qué implica? Que en el mercado de divisas, ¿ya?, es decir, donde se transan los dólares, va a haber una mayor cantidad de dólares disponibles en el mercado, ¿ya? Entonces va a haber mucho dólar, una sobreabundancia de dólares, con lo cual, ¿qué es lo que debería pasar con el precio del dólar? Como esto está determinado por oferta y demanda, debería disminuir, ¿ya? Entonces, de ahí que los analistas, ¿cierto?, económicos dicen que se proyecta que el dólar se posicione durante las primeras semanas del 2021 bajo los 700 pesos. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento progresivo en el precio del cobre, ¿ya?, y se espera que se mantenga. Entonces eso implica, ¿cierto?, que ingrese mucha cantidad de dólares al país, y como hay una muy alta cantidad de dólares en el mercado, su precio va a bajar porque el dólar está en todos lados, es más fácil poder acceder, ¿ya? Luego de todo esto, ¿cierto?, hay otro acontecimiento que pasa, puesto que Chile no solo exporta cobre, sino que Chile exporta otros bienes. Estamos hablando de recursos forestales, recursos pesqueros, otros recursos mineros, ¿cierto? Recursos agrícolas, ¿ya?, ganaderos. Vino Entonces, también. ¿sí? ¿Pregunta o no? No, Diógenes complementa lo que usted dice también, por ejemplo, el vino. Nosotros somos un país también que produce mucho vino. Entonces, por Correcto. ejemplo, en la parte centro-norte ya existen diferentes cepas, diferentes viñas que hacen exportaciones, entonces ahí también probablemente podemos ver eso que usted dice. Efectivamente, muchas gracias Diógenes por el aporte. Efectivamente, así como paréntesis, tomando esa idea, ¿cierto? El sector vitivinícola se ha posicionado también en el último tiempo, no solo a nivel nacional, sino que en exigentes mercados como Francia, ¿cierto?, Inglaterra, por ahí por Italia y España, ¿ya? Norteamérica también, con marcas nacionales. Entonces también hay una incidencia de este acontecimiento, de lo que sería, ¿cierto?, la disminución del precio del dólar, puesto que la exportación, ¿cierto?, al traducirla a peso chileno va a sufrir, ¿cierto?, un impacto un poquito, ¿ya? Profesor, ¿Sí? perdón, también en eso si nosotros lo traemos a un medio, a un lugar más local, el tema, por ejemplo, de la longaniza, también nosotros, si bien es cierto, como región o como ciudad dice Diógenes, somos famosos en eso, también se ha ido extendiendo la venta de este producto. Correcto, correcto, efectivamente. Que, claramente tiene que ver un poquito con cómo se dinamizan los mercados. ¿A qué me refiero con esto? A que antiguamente, ¿cierto?, teníamos una centralización de alguna manera de la marca, que no era formal, ya que tiene que ver con la longaniza de la zona, y que hoy en día se ha hecho un escalamiento comercial un poquito más técnico, digamos. ¿En qué sentido? En que las marcas se buscan posicionar un poquito más en otras regiones del país, ¿ya? Entonces, de aquí que en el último tiempo en programas de televisión, por ejemplo, han aparecido marcas de longanizas de acá de la zona, lo cual hace que se extienda más allá de un mito, de que la gente, no sé, de Valparaíso sepa o haya escuchado que la longaniza de Chillán es una muy buena longaniza. Existe la marca, está el posicionamiento de la marca, y eso, ¿cierto?, contribuye a que el mercado se vaya desarrollando, ¿ya? Eh, entonces, miren, yo les acabo de compartir la pantalla con un gráfico, como siempre les he señalado, ¿cierto?
estos gráficos no son tan sencillos de entenderlos de buena primera, por lo cual se requiere que ustedes puedan ir revisando nuevamente el video, ir viendo el gráfico, y en caso de que no vayan entendiendo aún, ustedes me pueden ir preguntando, profesor, ¿por qué el gráfico dice, por ejemplo, que IS vuelve a la izquierda y luego retoma hacia la derecha? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, esas cosas son súper importantes que ustedes me las puedan preguntar, puesto que de esa manera pueden quedar mucho más claros, porque como les digo, es algo bastante denso de poder entenderlo, porque hay mucha conceptualización técnica, ¿ya? Y además estamos tratando de reflejar los movimientos reales que tiene el mercado, ¿ya? Pero miren, en lo concreto yo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Estábamos diciendo que producto de este aumento en el precio del dólar, lo que va a pasar con el precio, perdón, en el precio del cobre, lo que está pasando y va a seguir pasando con el precio del dólar es que va a bajar, ¿ya? Va a disminuir. Ahora, gracias también Diógenes por el aporte, en el sentido de que hay muchos bienes, como por ejemplo los vinos, ¿cierto? Como por ejemplo productos agrícolas, como por ejemplo el arándano, la cereza, ¿cierto? La frambuesa, por ahí otros frutales y hortalizas que también se exportan, productos pesqueros, ¿ya? Acuícolas, forestales y otros productos mineros, ¿ya? Entre otras categorías de bienes que también se exportan por Chile y que dependen de un precio dólar. ¿A qué me refiero con esto? A que, claro, ustedes pueden decir, pero profesor, el productor de arándano, ¿cierto?, que exportó toda su producción esta temporada, ya negoció el precio antes con su comprador. Efectivamente, lo negoció, a lo mejor dijo, a ver, yo te voy a cobrar $3 por kilo de arándano, ¿ya? Bien, no hay ningún problema. ¿Cuál es el tema? Es que ese productor, ¿cierto? Ese dinero, no sé, necesita pagar sueldo acá en Chile, necesita pagar arriendo de maquinaria, necesita depositar en su cuenta corriente para la próxima temporada, necesita comprar los insumos para la temporada que viene, y eso tiene que hacerlo gran parte en peso chileno. Entonces, ese ingreso que obtuvo por la venta del arándano, por la exportación del arándano en dólares, tiene que traerla a peso chileno. Y si el precio del dólar es más bajo, entonces, por ejemplo, por decir algo, por $1 en condiciones normales a lo mejor le iban a estar dando 750 pesos, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero ahora, producto de esta baja del precio del dólar, cuando este productor de arándanos vaya y cambie sus dólares, ya no sé, va a tener a lo mejor $100.000, supongan, ya no va a ser a 750 pesos por dólar, sino que va a ser a 690. Estamos hablando de 60 pesos menos por cada dólar. Y si esta persona tiene $100.000, ¿ya? Estamos hablando de una cantidad bastante importante, ¿ya? Entonces, por eso resulta relevante, y aquí yo lo reflejo en la gráfica, si ustedes pueden apreciar. Nosotros estábamos en un punto A inicialmente, en donde se intersecta IS1 con LM, ¿ya? Hay un equilibrio. Pero producto de esta disminución en el tipo de cambio, la exportación neta disminuye. ¿Por qué? Porque si baja el precio del dólar, va a haber un mayor incentivo a importar y un menor incentivo a exportar. Eso en lo concreto va a hacer que la exportación neta, es decir, la exportación menos la importación, disminuya. Y eso lo reflejamos en la gráfica como un desplazamiento hacia la izquierda, ¿ya? Hacia el punto B. ¿Ya? En donde en B, ¿qué está pasando en B? Producto de la disminución en la exportación neta del país, el producto, el PIB, ¿cierto? Va a disminuir, se va a contraer, va a pasar de I1, ¿ya? De I1 a I2. Producto de esto, ¿cierto? Podríamos hablar, no sé, de una contracción económica, una desaceleración económica, si fuera un golpe más fuerte. Debería pasar algo con el mercado monetario, ¿ya? El mercado financiero y lo que tiene que ver con las tasas de interés. ¿Por qué? Porque cuando hay contracción económica o cuando hay una recesión económica o cuando la economía va mal, el incentivo debería ser a que las tasas de interés sean recortadas, que es lo que está pasando en la actualidad. Entonces, miren, aquí yo reflejo que la tasa de interés nacional es menor a la tasa de interés internacional. Eso va a implicar en que los inversionistas, ¿ya? Que tienen su dinero en dólares para invertir,
¿qué van a hacer? ¿Ya? Van a ir afuera del país a invertir sus dólares en otros continentes, en otros países donde las tasas de interés sean más altas y por ende puedan obtener una mayor rentabilidad. ¿Y qué va a pasar entonces con el mercado de dólares? Nuevamente va a comenzar a disminuir la cantidad de dólares, lo cual debería ajustar el precio al alza, ¿ya? Y recuperar de alguna manera el precio que se tenía inicialmente. Profesor, una ¿Sí? consulta. Eh, eh, yo no sé si estoy equivocado en lo que le quiero consultar y por eso, sabiendo que usted sabe, nos puede decir. Por ejemplo, si nosotros vemos el tema de diferencia de dólares con el peso chileno, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos tenemos una oferta Uh-huh. y un descuento en cuanto al dólar, ¿sí? Tenemos ¿Ya? esa característica. Eh, entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos esa plata, por ejemplo, en el banco, ¿qué pasaría con ese porcentaje? Por ejemplo, ¿aumenta o baja? Yo he visto, por ejemplo, que el dólar ha tenido una cierta oferta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué pasaría a nivel bancario? ¿Sube o baja el valor del dólar? A ver, eh, mire, todo esto por lo menos va a estar sujeto siempre, en el caso chileno, o a lo menos en el corto plazo, va a estar sujeto a la disponibilidad de dólares que hay en el mercado. Entonces, el banco, las instituciones financieras que trabajen con dólares van a tener que ajustar, ¿cierto?, el tipo de cambio al tipo de cambio que se está conociendo en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, supongan que ustedes tienen 100 dólares, ya por dar un ejemplo, en una cuenta, ya en un determinado banco, y ustedes quieren ir a retirar esos dólares, pero que al mismo tiempo se los transformen, ¿cierto?, a dinero chileno, ya a peso chileno. Entonces, el banco lo que debería hacer es hacer ese cambio, ¿cierto?, al, al valor del tipo de cambio actual. A lo mejor cuando ustedes pusieron esos dólares en su cuenta, era, no sé, el precio era 750 pesos el dólar. Pero ahora, al momento de ir a retirarlo y hacer el cambio, va a ser de 690. ¿Ya? Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes para no perder ese diferencial? Se trabaja con otros instrumentos financieros, como son los futuros o las opciones. Entonces, los futuros, por ejemplo, uno genera proyecciones y uno dice, a ver, yo creo que el dólar en 6 meses más va a bajar, ¿ya? Va a bajar más. Entonces, yo quiero sacarlos en 6 meses más, los quiero sacar ahora. Sin embargo, como va a bajar, yo firmo, ¿ya? Firmo un documento con el banco, un documento financiero, de manera tal que se me pueda asegurar el precio que yo tengo ahora, pero en 6 meses más. Pero para eso también se paga una prima, ¿ya? Y es toda una proyección, porque al momento en el que llega los 6 meses, puede que el precio baje o puede que suba. Entonces uno puede perder ese dinero que pagó por el futuro, ¿ya? O puede que sea certero el análisis que uno hizo y finalmente sea beneficioso asegurarse de que el precio va a bajar y asegurar el tipo de cambio que tengo ahora. ¿Ya? Entiendo, entiendo, profesor. Entiendo claro lo que dice. Entonces, sabemos que si, por ejemplo, existen, bueno, quizás dos grupos aparte, ¿verdad? Uno en el banco, donde nosotros podemos tener un depósito, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a otro país y el dólar ahí se ve menos valorado, entonces, ¿qué pasaría? Si Chile tiene más valor que en el extranjero. Entonces, en ese caso, ¿qué me conviene más? Claro, miren, ahí es súper importante el tema de que ustedes, bueno, siempre que ustedes quieran, más que comprar, sino que cuando viajan al país, ¿ya? Es importante que chequeen un poquito cómo está el tipo de cambio igual. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden tener estos mismos 100 dólares, ya que di como ejemplo en la cuenta, y supongan que ustedes quieren ir a Brasil, ¿ya? Y van a Brasil, y supongamos que en Brasil también tengan que hacer el cambio de dólares a la moneda que tengan localmente. Entonces ahí tienen que asegurarse un poquito, porque efectivamente pueden haber diferencias en lo que es el valor.
el valor del dólar en cuanto al peso local, ¿ya? O a la moneda local. Entonces puede haber un desfase, lo cual está provocado, ¿cierto?, por esto mismo. Y también en parte por el sistema de tipo de cambio que pueda tener el país. Mire, y otra cosa, antes de todo, de cerrar la idea, es señalar lo que está ocurriendo últimamente en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, eso va a generar también, o debería generar, cierta incertidumbre en el mercado de divisas, ¿ya? Puesto que también hay por ahí algunas indicaciones de la Reserva Federal en cuanto al manejo de dólares. Por ende, ¿cuál es mi consejo? Más allá de decir, ¿es así o no es así? Es decir, siempre chequear un poco, revisar, ¿cierto?, cómo están las condiciones en cuanto a tipo de cambio, cuánto se está cotizando el dólar. Ah, perfecto, profe. Y en eso también, comprender lo que usted dice es verdad. También tengo otra pregunta, no sé, una opinión más bien. Por ejemplo, nosotros acá en Chile tenemos, ¿verdad? Y con plata chilena hacemos cambio de un dólar, por ejemplo, no sé, 1.000.000. Entonces, después cuando uno viaje, por ejemplo, podemos ir viendo un poco cuánto están los dólares. No sé, por ejemplo, puedo gastar mis dólares y regresar a Chile para poder tener como mayor eficiencia de ese dinero que en Chile, por ejemplo. Claro, claro, efectivamente, es lo que ocurre con ciertas personas que viajan de un país a otro para comprar ciertos bienes aprovechando este diferencial de tipo de cambio, ¿ya? Entonces, de repente, no sé, de Argentina había gente que venía a Chile a comprar electrodomésticos, porque producto del desfase de tipos de cambio que había, ¿ya? En el que el peso argentino había perdido mucho valor en comparación al dólar, estaba mucho más conveniente venir a Chile a comprar electrodomésticos, inclusive pagando las tarifas de pasaje, ¿cierto? Y de estadía y todo el tema. Entonces, claramente, de repente se generan estas oportunidades para poder comprar más baratos estos bienes y servicios, aprovechando, ¿cierto?, este diferencial que hay en el precio del dólar en un país y en otro. Así que, bueno, es bastante dinámico todo esto que ocurre con los tipos de cambio. Por eso es que la gente que trabaja en comercio exterior, los analistas, ¿cierto?, los que generan proyecciones y los que tienen que trabajar con dólares, no están exentos de todo este conocimiento, de todos estos movimientos y de todos estos instrumentos que yo les señalaba hace un momento, ¿ya? Los futuros, las opciones, en finanzas avanzadas, en finanzas corporativas, se tiende a revisar más sobre esto. ¿Por qué? Porque es súper importante, porque, no sé, si alguno de ustedes el día de mañana trabaja en una gran compañía en donde son transacciones multimillonarias en dólares, es súper importante una diferencia inclusive de cinco pesos, de 2 pesos, hasta de 1 peso, ya es una diferencia importante porque estamos hablando de repente de muchos millones de pesos, ¿ya? Al traerlo, ¿cierto?, a peso chileno. Y para eso existen los futuros, las opciones, ¿ya? Es un tema aparte, pero que igual tiene que ver de alguna manera con esto. Entonces, miren, para cerrar la idea de lo que estábamos viendo acá, ¿qué ocurre acá? Voy a cerrar la idea y después, si Dios tiene una pregunta, y le voy a dejar un espacio, ¿ya? Perfecto. Entonces, miren, lo que ocurre acá es que, producto de que se produjo una escasez nuevamente de dólares en el mercado, ya que los inversionistas se fueron al extranjero buscando una mejor tasa de interés, el precio del dólar comienza a aumentar nuevamente. Y esto favorece la exportación neta, porque el precio del dólar bajó inicialmente, pero de ahí vuelve a aumentar. Entonces los exportadores están felices. Y esto genera que XN, que la exportación neta, haga que IS se desplace nuevamente hacia la derecha. Es decir, IS primero se contrajo y luego vuelve a la posición A, en donde el producto alcanzado es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque finalmente ese desincentivo que tuvo la exportación neta lo recuperó. ¿Y lo recuperó cómo? Bueno, porque los inversionistas se fueron del país y eso produjo que el precio del dólar retomara el valor que tenía inicialmente, ¿ya? Diógenes, pregunta, ¿qué pregunta quería hacer? Sí, sí. Eh,
Por ejemplo, nosotros vemos que en diferentes regiones existen muchas diferencias. Por ejemplo, no sé, si nosotros vemos la incidencia ahora de lugares de otros países, por ejemplo, nosotros vemos que mucho mall chino ha ido apareciendo y que ellos también vienen a hacer una competencia en cuanto al mercado que nosotros teníamos. Por ejemplo, nosotros acá en Chillán existen aproximadamente nueve lugares, por ejemplo. Y ahí también es con tema de dólar y ellos tienen que tener ciertos gastos, como por ejemplo arriendo y eso. Entonces, qué pasaría en eso? La verdad es que yo desconozco cómo funciona a ese nivel, pero sí lo que sé es que hay diferentes locales que vienen a trabajar en eso. Entonces, por ejemplo, no sé, si nosotros vemos que también el producto refleja la calidad con el precio, ¿verdad? Si bien nosotros somos baratos, también son menos durables. Correcto, correcto. Miren, por un lado, el tema de lo que pasa con ciertos productos, por ejemplo, particularmente los productos procedentes de China, efectivamente uno se encuentra con un primer asunto que tiene que ver con el precio, ¿ya? El precio en dólares, digamos, y uno al llevarlo al cambio chileno, uno dice, está más barato, no sé, un pendrive, por decir algo. ¿Ya? Un pendrive en Chile, no sé, lo puedo comprar en 20.000 pesos, pero si lo compro en China, ya me está saliendo un precio de $20. Entonces, más barato, ¿cierto? Ahora, evidentemente hay un tema de calidad que puede estar asociado, ¿ya? Por eso también es importante siempre asegurarse lo que más se pueda, ¿cierto?, de comprar algo de calidad, pero en donde también se pueden aprovechar estas diferencias, siempre y cuando, ¿cierto?, el precio del dólar también acompañe. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, casi siempre se da el caso de que comprar algo en el extranjero te sale más barato, ¿ya? Porque está en dólares, pero finalmente un diferencial de precio de dólar también debería tener una repercusión en precios. ¿Ya? Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que se dice? Se dice que el precio del dólar, como está bajando, ¿ya? Debería tener una incidencia en algunos bienes importados. ¿Qué quiere decir esto? A los importadores les está saliendo más barato en peso chileno traer los bienes al país, lo que debería tener quizás en el corto plazo una repercusión en cuanto a precios, o sea, los precios deberían disminuir. Y aquí, por lo menos en lo que decía Dios, que en los centros comerciales chinos, puede ser que se dé el caso de que los precios se ajusten a la baja, ¿ya? Por ese lado, ¿ya? Pero finalmente es una opción y una decisión del empresario que finalmente quien establece los precios. ¿Ya? O porque por un lado está esa opción y por otro lado está mantener los precios tal como están, pero sin dar mayores antecedentes, ¿cierto?, a la gente de qué es lo que está ocurriendo respecto al precio del dólar. ¿Ya? Y además, otro factor relevante es que, como son bienes producidos en otros países, dependen bastante del escenario económico que hay en otro país. ¿Ya? Entonces, probablemente en Chile esté pasando esto, pero en China hay otros acontecimientos, o en el país en el cual yo estoy comprando, hay otra serie de acontecimientos, ¿ya?, que se están dando y que finalmente un poquito cambian la perspectiva o complejizan un poquito más la interpretación de la situación o de la realidad que uno está analizando. Entonces, miren, y aquí yo voy a aprovechar al tiro de esbozar un poco cuál es la diferencia que se produce con el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo, porque en el flexible se pudieron dar cuenta ustedes que hay un cambio en el corto plazo, o sea, disminuye un poco la exportación, pero de ahí retoma, pero en el tipo de cambio fijo hay un problema. Recuerden que el tipo de cambio no puede sufrir alteraciones, es decir, el precio del dólar es fijo, no puede cambiar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo reflejé? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo la disminución de la exportación neta. ¿Por qué? Porque disminuyó el precio del dólar, ¿ya? Y como no puede pasar esto, ¿ya? No puede ocurrir esto, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado monetario? El Banco Central va a decir, oye, hay muchos dólares en el mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Ya? Yo debería, de alguna manera, sacar dólares del mercado para que el precio vuelva a ser
el que se tenía inicialmente, ¿ya? Entonces, la principal diferencia va a venir dada por ese lado, en el sentido de que la intervención que pueda generar el Banco Central va a hacer que la cantidad de dinero, ¿ya?, la oferta monetaria que realiza el Banco Central, cambie. Y este cambio va a estar sujeto, ¿cierto?, a cuánto sea la cantidad de dólares que el Banco Central tiene que sacar o tiene que poner en el mercado. Entonces, para concluir esta idea, quiero cerrar un poquito con esto, es decir, a ver, tenemos un sistema de tipo de cambio flexible, un sistema de tipo de cambio fijo. En Chile tenemos el flexible y por eso el dólar tiene estos cambios, sube, baja, sube, baja. Si tuviéramos un sistema de tipo de cambio fijo, no sé, el dólar a lo mejor estaría en 600 pesos por dólar, ¿ya? Y el Banco Central tendría que hacer el esfuerzo de que siempre el tipo de cambio sea ese, o sea, el precio del dólar sea 600 pesos. ¿Cómo lo hace? Si hay muchos dólares, tiene que comprar dólares. Si hay pocos dólares, tiene que vender dólares, ¿ya? De manera tal de ir ajustando la oferta y demanda de dólares y esto que finalmente repercuta en el precio, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, ¿ya? Para poder ir respondiendo. Sí, profe, se entiende con claridad. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, miren, yo como actividad, digamos, más que nada, lo que yo les recomendaría un poquito es que ustedes vayan, esto va a ser sin nota, no es obligatorio, pero es parte de la actividad asincrónica que ustedes podrían realizar. Ustedes podrían revisar lo que es el sitio web del diario financiero. Y miren, yo entro acá al diario financiero de f.cl y yo me voy al banner donde dice economía. Yo pincho eso y me aparece después otro banner en donde dice macro. Entonces, si yo pincho macro, ahí me aparece una serie de noticias relacionadas con el acontecer macroeconómico, ya del país y del mundo en algunos casos. Entonces, por aquí hay varias noticias de distintas cosas, pero finalmente me llama la atención que en algunos se habla del tipo de cambio, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan ver o leer al respecto estos minutos que van a quedar, buscar información respecto al tipo de cambio, respecto a cómo se viene, cómo dicen los analistas que se viene el escenario para nuestro país. Por ejemplo, a ver, yo busco acá noticias, proyecciones, precio del dólar, y acá aparece una, y acá aparece otra. Esta es del diario financiero y dice, le dará una mano a la reactivación económica, el alza del cobre y la baja del dólar. Entonces acá está lo que yo les mencionaba al inicio de la clase. Entonces este tipo de cosas para irlas interiorizando, puesto que pueden ser preguntas interesantes que se pueden hacer en el certamen, ¿ya? Así que más que nada va a ser eso, o sea, leer alguna noticia referente a lo que pasa con el dólar, a lo que pasa con el cobre y a cuáles son las proyecciones futuras que se ven, ¿cierto? Y así poder tener un poquito ese componente también. Y obviamente, si tienen alguna duda al respecto, también preguntar. Como última información, por el día de hoy yo les voy el temario, yo se los coloqué en ADK. Yo coloqué lo siguiente, si ustedes entran al curso, en la portada aparece temario certamen número 2, y aquí aparecen algunas indicaciones, ¿ya? Aparecen los puntos, los temas que se van a evaluar, y también el horario y lo referente a todo aquello de la formalidad y la evaluación. Así que eso sería, chicos, por hoy, por mi parte. Espero que tengan muy buen término de semana. Y cualquier consulta que tengan, me escriben. Yo trato de responder lo más pronto posible. Eso, muchas gracias, los dejo. Buenas tardes. Chao, profesor. Chao.